Pasaste a mi lado. Bienvenidos a 5 de copas y una de jarras. Yo soy Arely. Yo soy Mili. Yo soy Shia. Yo soy Yamilet. Yo soy Gimna. Y yo Camilo. Hacia mí. Te vi sin que me vieras. Hola, ¿qué tal, chicos? El día de hoy tenemos un episodio dedicado a dos películas del cine mexicano, Los Olvidados y El Callejón de los Milagros. El cine llegó a México en 1896 con los concesionarios de la Casa Lumière. Muy bien. Pues este cine fue evolucionando y tomó como un tinte propio. El cine mexicano tomó una especie de neorrealismo italiano en el que se buscaba también contar la realidad de las historias. O sea, se enfoca principalmente en contar una parte, o más bien lo que vive una parte de la población, en este caso los más marginados. Bueno, pues vamos a empezar hablando por la película de Los Olvidados, ¿les parece? Sí, muy buena película. Bueno, esta película es de 1950 y está escrita y dirigida por Luis Buñuel. Bueno, ¿qué opinan? ¿Cuál fue su experiencia viéndola? Algo de lo que más resalta, pues obviamente de que todavía es del cine mexicano un poquito antiguo, pues sigue siendo en blanco y negro, a pesar de que es blanco y negro pues tradicional. Sí hay como un poquito de interferencia entre la imagen y lograr distinguir lo que está sucediendo en la película. A mí como que yo rescato mucho el hecho de que en Los Olvidados precisamente se cuenta una historia muy común o sea, pongámonos en contexto, es una historia donde una madre es abusada cuando es adolescente y su hijo, Pedro en este caso, es un producto de esa violación, entonces no lo quiere. ¿En qué se parece mucho a la realidad de México? Realmente no estamos tan alejados de esa época, o sea, se sigue viviendo. Sí, pero habiendo abusos, sigue habiendo violaciones y pues sin ningún tipo de restricción, vaya, o castigo, vaya. Luis Buñuel, bueno, en esta entrega se adelanta mucho con los efectos, o sea, logra meterte en la historia y logra empaparte, o sea, logra impotencia, logra que hasta llores. Yo lloré personalmente. Yo también. Sí, o sea, porque todos estamos acostumbrados a un lugar, a un final feliz. Exacto. Sí, y pues, la película no tuvo un final feliz. Y realmente, o sea, todos lo esperábamos de que, el niño pues ya regresara con su mamá y ya todos contentos. Pero realmente nunca pasó eso, o sea, como que nos quedamos como con la idea de que la mamá odiaba al niño. El niño pues terminó muerto, o sea, sin poder realmente reanimarse, porque pues cuando lo intentó en la escuela, porque fue una escuela, él lo veía como una cárcel y ya cuando le empezó a gustar, pues ya no tuvo la oportunidad en sí de vivir esa experiencia. Y luego me parece que es muy crudo cómo narra la historia, ¿no? Porque, sí, claro. Por ejemplo, al final pasan la chica y su abuelo con el cadáver de Pedro al lado de la mamá y le dicen buenas noches, y la mamá le dice buenas noches sin saber que están llevando el cadáver de su hijo. Sí, Está muy acorde al tiempo en el que se grabó la película. Sí. O sea, uh-huh. Tiene mucho que ver, por ejemplo, la economía que se vive en el país, los abusos, pues como comentó Yami, también por... Violencia tras violencia. Exacto. Violencia tras violencia. O sea, toda la película es violencia, ¿sí o no? Todo es violencia. Todo. Sí. En cuanto a la violencia, ¿qué opinan? Por ejemplo, a mí la película me hizo odiar mucho a varios personajes. A Jairo. Sí, a Jairo. ¿Y por qué funaremos a Jairo el día de hoy? Ay, no, son muchas cosas. Sí, ya sé. Primero asesinó a alguien. Para empezar. Para empezar. Enfrente de un niño. Sí. Sí. Y era Y una le dijo al persona... niño que no dijera nada. Porque era cómplice, lo amenazó diciendo que era cómplice y que también lo iban a meter a la cárcel si decía algo. Exacto, y lo llenó de miedo, porque era una persona manipuladora, o sea, sí, realmente en varias escenas de la película logramos ver cómo él manipulaba tanto a la mamá del niño como al niño. Y a todos los de la pandilla. Exacto. También. Claro.
Sí, los hizo creer como de que lo que estaban haciendo estaba bien y lo hacían por ellos sobrevivir y así. Asaltaban a gente indefensa, como el señor sin piernas o el ciego. Sí. Y... ¿Cómo abusaba de la niña? Exactamente. sí, claro. Ya desde ahí ya me caía gordo. Dije, no, lo voy a ver toda la película. No, sí. Sí. Y Jairo yo creo que es como el estándar de la persona que o sea, es un estándar de esas personas malas que de repente vemos, ¿no? O conocemos historias reales en nuestra vida cotidiana. Jairo es muy bien representado. O sea, es un excelente personaje, tanto que te hace odiarlo. Ujú. O sea, Sí, pudo actuar muy bien el personaje, Sí, o sea, sí, totalmente por ejemplo, el acoso de la niña, que desde un principio, pues literal es como de las primeras escenas, desde el inicio la manera en que lo haces odiar, o sea, Sí. como que siempre justamente es una persona como muy manipuladora y eso se puede ver desde un principio en la película, entonces al momento de, pues con el tiempo va pasando la película, te vas dando cuenta de la realidad del personaje. Sí. ¿qué tipos, aterrizando un poco más, qué tipos de violencia observan durante toda la película? No solamente la violencia visible o obvia, entre comillas, que puedes observar. ¿Qué microviolencias, por así llamarlas, observan, chavos? Porque toda la película es violencia. Sí. Pues sí, es que había mucha violencia psicológica. O Mental. sea, ¿Ejercida por violencia quiénes? mental, física y mental. ¿Por Primero quién? física y mental. Quiero que me cuenten por quiénes. O sea, ¿a quiénes observaron que sí o sí, sin quererlo, ejercían violencia? Pues, Jairo era el primero Sí. en violencia El primero. mental, digamos o las sea, figuras de autoridad. Las figuras de autoridad. La mamá. La mamá. El ciego que acogió a Ojitos. Exactamente. Así es. Jairo. Jairo. El E principal. incluso, yo creo que nadie o sea, a lo mejor sí lo notaron, pero no tanto. El papá de la chica, de la chica, no recuerdo Meche, mucho. ¿no? Meche, Ajá. ajá. Ejerce un tipo de violencia al final de la película, al hacerle callar a su propia hija. Ajá, sí. Sí, o sea, para mí es una pequeña... Incluso el papá de Ojitos, o sea, aunque no Claro. aparece en la película, Claro. sabemos que Lo pues abandono. obviamente está sufriendo un abandono y Ajá. pues desde ahí parte cierta violencia y pues se desarrolla ahí. A ver, ahora hablemos de simbolismos, chavos. ¿Qué simbolismos tenían las gallinas para ustedes? Es que yo quiero escucharlos, literal, o sea, No sé, Satanás, que andaban volando ahí de repente hasta... No, y luego algo bien curioso en las escenas de las gallinas ya sé. es que, o sea, para el año en que fue grabada la película, Sí, claro. había escenas en cámara lenta. Ah, sí. O sea, Buñuel se adelantó 1000, ¿no? 1000 por hora con eso. No, sí. Y era como de, en blanco y negro, pero ya con Padre, cámara sí. lenta. Sí, claro. Los planos, ¿no? Como que enfocaban mucho la expresión de las personas, o había ciertos momentos como de suspenso, pero no hacia miedo, sino como que no Ay. enfocado hacia el miedo, porque no es una película de miedo, pero sí te da miedo. Sí, No, porque, o sea, creo que es más como nerviosismo de no saber qué va a pasar. Claro. Suspenso. Y tienes así como la necesidad de, ok, ¿cómo se va a Sí. salvar el niño? ¿Qué va a hacer el niño? Sí, no sé ustedes, pero yo estaba nerviosa toda la película de que no apareciera el Jairo otra vez a molestar a Pedro. Sí, Ay, cuando ay, apareció, de que ya llevaba casi mucho rato sin aparecer y de repente apareció, creo Toda que la escuchamos en la sala. Ese momento fue en el que Pedro ya estaba en la escuela, lo mandaron a comprar Sí. cigarros y apareció Ese el maldito Tifec. Otra vez el personaje. demonio. Ay, no. El demonio. O sea, siempre que se quería redimir, cuando consiguió trabajo, llegó y lo despidieron por su culpa. Ay, no. Exacto. Todavía Y pues ahí que se guardó. realmente ya no vamos a saber o tal vez nunca hubo una represalia a eso. O sea, el niño pues se quedó, la gente se quedó creyendo que él era un ratero, que Ajá. pues era una mala persona, Sí, que no murió tenía solución. con esa- Y realmente el niño pues lo único que necesitaba era una oportunidad pero Amor, no la cariño, conseguía. cariño. Justamente, o sea, creo que era juntarse también con personas que pudieran ayudarle, vaya, o sea, Jairo no era una de ellas y lo que hacía Jairo era manipularlo a él como para su conveniencia, lo que resultó en la muerte del pobre Y niño. básicamente pues tener la imagen de la familia funcional. Ujú. Exacto. Y lo que hizo fue sobrevivir. O sea, hablemos del personaje, yo creo que principal, que es Pedro. O sea, ¿qué opinan respecto a Pedro como personaje? A ver, no sé, quien quiera. Para empezar, pues obviamente las amistades con las que se juntaba, yo creo que tuvo que ver, aunque era un niño, lo poco de su pasado. O sea,
desde vivir, no sé, la violencia desde su casa, Sí, claro. por ejemplo, la separación de sus papás. Siempre o- vivir el rechazo de su Ajá. madre porque fue producto de una violación. Exactamente, desde ahí parte todo Ajá. el tema de Pedro. De querer sentirse como aceptado, como necesitado, Aceptado. como que de verdad es útil. Sí. En cambio, por ejemplo, el ciego, ¿qué opinan del personaje del ciego? Yo Al no- inicio yo creí que era una persona buena. Yo O también. sea, yo también. creía que 100% iba a ayudar al niño, Ajá. lo iba a guiar a ojitos, lo iba a guiar, pero al final pues... Sí, yo hasta me dio lástima cuando le rompieron todos sus instrumentos. Ay, Y dije, no. ay, no, ¿por qué? Sí, al Sí, principio. Pero sí. después dije, ay, qué bueno. Se merece. Se lo Sí, qué merece. bueno. Ay, porque estaba acusando a Meche, ¿no? Sí. A la niña. Ay, Sí, y intentó abusar de ella. Ajá. Sí. Con su gancho, que era la leche de burra. Ay, no. No. Algo que me causó muchísimo asco, fue la relación entre Jairo y la mamá de Pedro. Sí. Sí, Sí. dio mucho asco. No te lo veías venir, pero al mismo tiempo decías, a lo mejor la señora tiene Desde Un siempre. poquito de sí, un conciencia, poquito de ¿no? conciencia, Ciencia. sabe que es un niño, no sabe nada. Tiene una bebé ahí. Tiene una Ajá. bebé. O sea, aunque no estuviera Ay, sí, presente, es cierto, pero. estaban los bebés ahí, ¿verdad? Y la señora lo permitió, aun cuando como que yo siento que por dentro sí llegó a pensar de que, esto está mal, esto no es lo correcto, pero ya cuando se iba el Jairo fue de, no, vente para acá, Sí. mejor sí. Mejor sí. Mejor sí. Que creo que ahí muestra como ella, aún con lo que ella había pasado de que la habían violado y así, ella aún así buscaba como cierta aprobación de los hombres sin querer queriendo. O sea, como que ese de sentir de que alguien se había fijado en ella, para ella significó mucho. Y creo que Sí, eso claro. fue lo que le hizo de, ok, sí lo voy a dejar entrar en mi vida. Traumas. Probablemente, justamente iba a decir, creo que fue un trauma, o Sí, sea, un trauma. porque obviamente pues uno no buscaría eso, o sea, Sí. no buscaría como, Claro. como el cariño, yo lo veo más como de un niño, literalmente, o sea, pues ya la señora estaba grande y él un niño, entonces era como, siento, justamente como dices, como fue como en la persona que se fijó en ella, después de que haya tenido abuso y todo eso, fue tal vez un trauma que ella misma generó, o sea, era de decir, pues él se está fijando en mí y tal vez sea el único hombre que se está fijando en mí, entonces, Claro. aunque sea un niño, entonces probablemente fue un trauma que ella generó. Sí, o sea, todos los personajes actuaron bajo el contexto y las herramientas que tenían. O sea, realmente nosotros como espectadores podemos observar que tienen otras alternativas, pero ellos no. Ellos no. Y debemos, yo de verdad, yo quiero invitar a todos los que nos están viendo y a ustedes también, que nos cuestionemos la realidad en la que vivimos, seamos privilegiados o no seamos privilegiados. O sea, me llama la atención lo que tu sí, o comentario. sea, por favor, hay que, o sea, de verdad, es una película que te dice, güey, o sea, si tú no vives por algo similar, eres una persona privilegiada, amigo. O sea, súper privilegiada. Sí, porque es una realidad. Es una realidad. Y por ejemplo, bueno, yo lo noté en esta parte de la película, en la que Pedro pues consigue el trabajo, por ejemplo, con el señor de los juegos, de las atracciones. O sea, ¿qué le da el derecho de obligarlo a trabajar? Pues si ni siquiera les está pagando bien o no sé. Sí, o sea, es Algo una muy- realidad que existe. Qué bueno, Y hasta la igual fecha. eso mismo de que ver al niño trabajando, queriendo no como que, sí es, sí, como dice Mili, cuestionas, o ¿no? sea, te cuestionas de que tenemos nosotros un privilegio de estar estudiando y así, pero creo que en esa época era muy común que los niños de esa edad se salieran de la escuela para Sí, empezar a claro. trabajar, ayudar a la familia, sostener los gastos. Creo que en esa época muy probablemente que salió la película mucha gente pues lo veía muy normal, o sea, Sí. decían pues cuántos niños están trabajando en la calle, pero hoy en día ya nosotros viéndolo desde nuestra época, desde nuestra realidad, perspectiva, Donde ya hay derechos humanos. exacto, ya ves de que dices, güey, eso está mal, o sea, Ajá, es es un abuso, explotación es un infantil, abuso. es un Porque de hecho, pues eso venía desde los papás. Era Claro, como de, exacto. no, tú ya salte de la escuela, vete a trabajar. Sí. Yo necesito dinero y Pues yo lo mismo te que hizo la busco mamá, a o sea, alguien. cuando el Pues eso niño hacía- iba a regresar con su mamá, literalmente le dijo, mamá, ya me metí a trabajar, o sea, ya estoy haciendo algo bien. Ajá. Y
pues era como de, ¿por qué vas a permitir mejor que tu hijo se ponga a trabajar en lugar de decir, mi hijo, ¿sabes qué? Te voy a llevar a la escuela. No se cuestionan mucho también, por ejemplo, que eso, o sea, esto es una realidad que hasta hoy sigue pasando, Sí, pero no se han dado cuenta, o sea, por lo menos yo sí me cuestiono de los niños que venden en los semáforos, o que los papás los traen como en la mochilita, o no sé, algo así, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, yo veo eso y yo lo veo con mis papás, y es como, ahorita la educación es gratuita, si lo podemos decir, pero muchas veces los papás, como por no poder como ni llevarlos a la escuela, ni comprarles el uniforme, ni comprarles un lápiz o una goma, lo que sea útiles, vaya, los ponen a trabajar, y siento que eso es abuso, o sea, totalmente no debería ser así. Es una realidad que seguimos viviendo, pero que por lo menos mi comentario es de que si de verdad no tienes dinero para sostenerte ni a ti mismo, ¿por qué tener un hijo? O sea, porque creo que te sale más barato un condón que un bebé. Sí, es que hay muy poca educación sexual. Exactamente. Sí, claro, Sí. falta de educación sexual, y es algo que en México lastimosamente no hay y todavía es un tabú. Se ve en la película. Sí, Sí, exacto. De hecho, alguna vez escuché un comentario de lo que acabas de decir. No sé si voy a... Bueno, yo no lo dije. Suena un poquito racista, pero... O sea, quiero su opinión al respecto. ¿Clasista? ¿Racista? Las dos cosas. Fue doble, fue doble. Bueno, alguna vez escuché a alguien decir que lo que ganaban los niños que piden dinero en los semáforos dependía de la cara de lástima que pusieran. No, Tiene totalmente digo la que razón, se sinceramente. pues bien el comentario, pero Pero es que tiene mucho sentido. O sea, literalmente tú le das el peso al niño, pero porque dices, no mames, pobrecito. Ujú. O sea, está Sí. no sé cuántas horas bajo el sol, a veces está lloviendo y ni un suéter, o sea, de verdad nada. Entonces, Y de hecho lo total. ves en el momento en el que están pidiendo dinero, te están vendiendo algo y se te pegan completamente Al vidrio, casi que se meten al carro. Exacto, es como de, Sí. ahí te incomoda incluso, pero también sientes lástima por el niño porque dices, este niño no debe estar aquí. y hasta el no darle algo te hace sentir Te como remueve la Sí, conciencia. culpable. Muchas veces en vez de darle una moneda, pues deberíamos darle pues comida, ¿no? Algo, un juguete, porque creo que a veces es mucho más útil algo con el que pueda nutrirse, con el que pueda entretenerse, que unas monedas que muy probablemente sus papás se los quiten Exactamente. y ni siquiera le den. Justamente, una vez a mí me tocó que traíamos como en el retrovisor como un pollito colgando, literalmente. Y pasó un niño y ni siquiera pidió una moneda. O sea, literalmente llegó, se asomó y dijo, quiero eso. O sea, pero no lo pidió, literal sus palabras fueron, quiero eso. Y mi mamá de que, no, toma la moneda, que no sé qué. Y dice, no, quiero eso. Quiero Obviamente, pollo. pues mi mamá era como de que, ¿cómo te lo voy a dar? O algo así. O sea, mi mamá, para ese pollito tenía como algo especial para nosotros, vaya. Ajá, sí. Entonces mi mamá obviamente no se lo quiso dar, pero sí sintió lástima. O sea, por decir de que literalmente a él lo que le importó más, en vez de dinero como para comprarse una, lo que sea, fue un juguete que él está viendo, porque él nunca ha tenido la oportunidad de tener uno. Claro, porque O sea, al final de cuentas un niño no quiere comer, Exacto, o o sea, ponle tú, ellos no quieren ir a la escuela. Bueno, también creo que llegamos a pasar por ese punto de, ay, no quiero ir a la escuela. Creo que ellos más que nada lo que quieren es experimentar esa infancia, Exacto. que a lo mejor ven en los niños de su alrededor, de que ven a un niño entrar a una tienda y ya salen con un juguete o algo así, y les llama la atención y lo quieren tener. Sí, no, sí, pero en sí, te cuestionas mucho con esa película y les repito, está disfrazada de violencia y representa violencia. O sea, la película es violencia, violencia, violencia tras violencia. Sí, Y- hasta podemos ver como una cadena, ¿no? Violenta al que sigue, luego el que sigue al que sigue, Al así que hasta sigue. abajo, hasta el más pequeño de débil. Luis Buñuel sentó unas bases increíbles de lo que iba a ser el cine mexicano en Sí. esa época, y lo Sí, sigue siendo. 1950. Sí, o sea, lo sigue y sigue determinando para lo que va el cine mexicano, El porque concepto. más allá de todos los demás como tipos y géneros que puede haber, comedia, romanticismo, lo que sea, yo creo que la esencia del cine mexicano es pintar realmente la realidad que se vive específicamente en una minoría. Literalmente. Así es. Exactamente. Curiosamente, en el Callejón de los Milagros, o sea, vemos lo mismo. Violencia y más violencia, abusos.
manipulaciones. Exactamente. Muy bien. Pero esa película se remonta como 1995. como 45 años después. 45 Así años es. después. Hay que compararla. A ver, ¿cómo la comparamos? ¿Cómo lo comparamos? Pues uno pensaría que yo hubiera evolucionado, ¿no? Pues sí. Como Exacto. que la época. O sea, que haya cambiado el estilo, pero... Evolucionó la fotografía, El las color, cámaras, el las color, cámaras, pero yo pienso que los temas son los mismos. Sí. Totalmente. Representan la realidad. Solamente que, como que aquí en el Callejón de los Milagros tuvimos una esperanza en alguien que se apuntaba que no era igual. Exacto, justamente eso a mí fue lo que más me caló. Dije, no puede ser repetir patrones, maldita sea. O sea, yo que veía Salma Hayek, Ay, no. Mi vieja. que yo dije, ok, es una mujer que no quiere seguir patrones tanto de su mamá o de las mujeres como de su De su época. amiga. Ajá, Su amiga exactamente, que- su amiga y todo eso. Va a cambiar, pero al final pues termina siendo lo mismo y es Lo como mismo. maldita Sí, sea. fue muy ¿por qué? frustrante. Sí, Sí, totalmente. porque era un personaje que, bueno, en lo personal yo creo que era muy prometedor. Sí. Que tú lo veías y decías, güey, está adelantadísimo a su época, o sea, obvio. Pero al final, pues, queriendo no, siento que igual en esa época todavía había como ese cierto estigma de que cómo va a estar sola. O básicamente- porque no está casada, porque ya no tiene hijos y así. Aunque la A amiga ver. como que lo mostrara como que, no, amiga, tú ve con tal y La tal y amiga me tal. cayó muy bien. A ver. Pero había presión de parte de la mamá. O sea, sí, la mamá sí, claro. sí sentía cierta presión de, mija, pues es que este señor ya te está echando el ojo y ya te O sea, la cosas, casó, ¿no? literal. Bueno, Sí, sí. sí. Bueno, no la casó. Y con se el salvó. que ella quería. Exacto, o sea, literalmente le dijo, bueno, yo no lo tengo, pero tú lo vas a tener. Y es como, Ajá, güey, sí. no. La misma Alma, ella le decía a su mamá de que, mamá, es que yo sé que a ti te gustaba este señor antes y así, y pues creo que ella misma como que sabía que lo que su mamá quería hacer estaba mal, pero por permitirlo o por decir, pues, Por el X. estigma social también. Exacto, de cómo me voy a quedar sola, cómo lo voy a esperar, porque incluso la amiga le decía, ¿cómo lo vas a esperar a él que ya se fue al Él otro se va a lado? encontrar otra, una gringa. Exacto, él se va a encontrar una Exactamente. gringa para quedarse Ajá. allá. Y pues tal vez no era exactamente lo que iba a pasar, pero ella sí se lo creyó. Y creo que igual era por el contexto social en el que vivía, que a lo mejor no era una colonia popular. El dinero. Y, Exacto, la economía. exacto, Y y el pues dinero. vio que estos sí tenían dinero y dijo, pues ni modo. Aparte como que la época es lo que representaba justamente, o sea, eran de que señoras que a los, no, bueno, no, de una idea, ponle que 18 por muy grandes, ellas ya tienen que estar casadas y con hijos, y era dedicarse a la casa y al marido y a los hijos, y no pueden ni trabajar ni nada. Entonces, sí ha cambiado a nuestra época, porque obviamente ha cambiado, pero aún así se sigue viendo como un, ¿cómo decirlo? Como un... Pues sigue Estigma. existiendo Un la estigma, frase de, justamente. mijita, ¿cuándo te vas a casar? Exacto. O para cuándo el novio. Exacto. O para cuando los niños. No sé si han escuchado que luego hacen de comer algo y lo prueban y dicen, ay, ya te puedes casar. Sí. Qué tan culero. Ajá. Pero a ver, siento que nos adelantamos un poquito a un personaje. A ver, yo quiero primero poner en contexto acá a los videntes. Sí, hay que poner A ver, contexto. El Callejón de los Milagros es una recopilación de historias desde diferente perspectiva de un mismo grupo de personas en una vecindad, de un callejón. Está Alma, Don Rutilio, Ay, no. Susanita Y el final que es el regreso. y el regreso. O sea, en eso se parte. Primero nos muestran la Don- historia de Don Rutilio. Rutilio. Don Rutilio. ¿Qué observan en Don Ay, Rutilio? fue Ay, asqueroso. O sea, bueno, a ver, vamos a aclarar. Don Ok, Rutilio, Don pues Rutilio. empieza su historia como de que era un Macho alfa. un macho alfa, Machista. entonces, Ejemplar. claro que estaba casado, Ay. tenía su cantina de donde Católico sacaba dinero y para él era frustrante que su hijo no trabajara igual en la cantina. que Fuera no un le ayudara. huevón, así como lo Pero sí dije. era chavo. Perdónenme, pero, Sí, sí era. pero a mí se me cae mal chavo. Sí. O sea, oigan, qué joyo. Fíjate que yo hubiera querido ver más de Chava. O sea, Sí, a sí. mí, yo sí me quedé con ganas de ver como un poquito más de que se desarrollara, porque yo sentía que al final no iba a ser un huevón. O sea, yo sí tenía un mínimo de esperanza de que De si que, hubiera ajá. un cambio,
O de que por lo menos él demostrara decirle, ¿sabes qué, papá? No era un huevón. O sea, Chance estaba en la adolescencia, como muchos dicen. Claro, ¿O estaba no? pasando por esa época de que No, quería no. experimentar. Sí, porque ya ven que antes tenían 15 años y ya se veían bien grandes. Ay, Yo creo que No, con pero 18, sí. pues ya se ve más vieja. Acabó. no, pero don Rutilio es ese típico, cumple la regla, perdónme, pero yo sí creo fielmente en esta regla, que macho que no puede tener una sola mujer es persona de dudosas preferencias. Estoy juzgando muy feo, me van a juzgar por eso. Preferencias y procedencias. Y procedencias. O sea, don Rutilio o sea, estaba cansado ya de las mujeres, de su propia esposa. La escena de la esposa a mí me dio cringe. O sea, y me dio lástima por la sí, esposa. nada. Sí, y creo que ella ni siquiera se daba cuenta. Lo que pasó, aclarando en Lo la que escena, pasó. fue que era el aniversario de ellos Ajá. y pues no lo Ella- recordó. No. Ella hizo un Le dio una esfuerzo cena, por... le dio un regalo, o sea. Exacto. Y la- había Desde ahí se llegado- puede ver que los hombres son unos ojetes. Sí, con me todo. sentí muy mal Bueno, por con ella el- en ese momento, en el Sí, del yo estaba bien aniversario. enojada Sí, de sí, ¿qué sí. le pasa? Y él fue Sí. como de que no sabes qué día es hoy. O sea, y yo él- lo comparé en ese momento con mis abuelos, que mis abuelos, por ejemplo, a mi abuelo, nunca, él ni siquiera sabe el día que se casó. Pero para mi abuela sí es algo muy significativo y así. Y mi abuelo mínimo, aunque no sepa qué día es, mi abuela le recuerda y va corriendo por unas flores, va de que, vieja, vámonos a comer, vámonos acá. Y con ese señor como que me dio mucho coraje porque dije, no, él ni siquiera tiene ese propósito de querer, pues decir, bueno, chin, la regué, Ajá. se me olvidó, pero aquí estoy. Ni qué siquiera, bueno que y hiciste tampoco la tenía el cena. coraje de decir, ya no quiero estar contigo. O sea, Exacto, lo justo. decía. agrégale. Y disfrazaba eso. Justamente tal vez por lo mismo de que si la dejaba iba a ser una mujer, ella iba a ser una mujer dejada y él, pues obviamente se iba a descubrir su otra Un parte. puto. Entonces Ajá. era La película. puto. Ah, pues Puto. justamente él mismo lo dice, puto. Voy a Entonces, citar a la señora, a la esposa, Ajá. Ay, sí. que dice, aquí en China, dice el poeta, aquí en China eso es putería. Eso es ser puto. Sí. Icónico. No, es icónico, no, Justamente pero se lo dice al filósofo. Sí, Ya, exacto. el filósofo es un personaje que a mí es muy moralista, a mí me cae mal, porque es muy moralista, o sea, sí. Necesitábamos una introducción más amplia de su vida para... Sí, o sea, para entender por qué era ajá, moralista. porque lo personaje. sacaron de repente y dije, no. Pero sí, o sea, estas historias que te muestran, o sea, es de las mismas personas, pero desde el punto de vista de estas. Empieza todo en la partida de dominó. O sea, todas las historias empiezan Y en la cantina. En la cantina, en la partida de dominó. Entonces, de ahí parte. Siento que le dieron a Alma, como ustedes dicen, mucho tiempo en pantalla Sí. y decepcionó totalmente. A mí, Sí. como personaje, Yo esperaba mucho de Alma, sí, yo también. pero creo que al mismo tiempo sentí compasión por ella, por también el círculo social en el que ella estaba. Siento que también como que lo vio como que no había remedio y creo que pues su final de ella se detonó en la parte de que leyó la carta que le mandó su ser amado. Que siento que ahí fue como que lo que detonó para ella pues todo esto que llevaba, que a lo mejor ella lo veía como que, ok, tal vez este no es el buen lugar, él sí me quiere, él sí me va a buscar, pero como que siento que todos estos mensajes de que él no te va a esperar, él ya está con otra, él quiere estar con una gringa para ya no va a poderse quedar allá. Exacto, siento que igual ella leer la carta y escuchar todo eso de que no, sí voy a regresar y cuando regrese me voy a casar contigo, como que siento que ella lo tomó más por el lado de me está mintiendo para que lo siga promesas vacías, esperando. literalmente. Exacto, y pues dijo, pues ni modo, o sea, esta es mi vida y Pues ya, y pues, para lo y que, es- lo que venga. y Y es- pensar que todo partió desde la búsqueda de la atención. Pues Siempre estuvo buscando la atención. Alma, voy a decir Salma, ¿qué es esto? Siempre quiso experimentar mucho. Ella es una persona muy curiosa y siento que un factor que la afectó mucho, mucho en tomar malas decisiones fue no dejar esos tabús en cuanto a su sexualidad y a conocerse. Exacto. La reprimieron tanto que buscó en Luis, el personaje, el el proxeneta, Sí. que las veía, porque, perdónenme, pero para eso para mí es un proxeneta, no es un señor, ¿no? Eso para mí es un proxeneta. Sí, o sea, eso fue lo que detonó también que ella cayera en manos de este proxeneta. Y sí. Pero se dan cuenta que hasta él, o sea, él le dio la oportunidad de quedarse e irse.
O sea... Sí, pero él pues, sabía justo. el control que tenía. Sí, ya sabía. Él sabía Cuando, el control. cuando le echó el ojo, ya sabía que si se iba a quedar, que se iba a caer por todo. La observó, o sea, observó su curiosidad, su inocencia, o sea, su ingenuidad. Básicamente la acosó, aunque él dijo que no, pero sí. O sea, dan muchos puntos, pero sinceramente, como hablaban de la época y todo eso de... Pues siento que literalmente, como decían, ella estaba como un poco más avanzada en su época, pero por lo mismo de que, pues obviamente si no estaba casada, pues iba a ser una mujer dejada. O si no tenía hijos, pues para cuándo. Entonces iban a hacer como los comentarios que se iban a dar cuando se muriese con el viejito que Claro. la iban a casar. Bueno, escucharon las señoras que dicen de que, ay, la dejó vestida y alborotada. O sea, Y era... sin dinero. Literalmente para ella fue un alivio. Ajá, O sea, exacto. obviamente. para ella fue así como que, ay, gracias a Dios ya me zafé de este Ya señor. se murió. de viejo. Ya se murió, siguiente paso. Sí, sí. O sea, a su mamá le dolía el alma, pero a las otras señoras... Ah, sí, la señora estaba quebrada. O sea, Hablemos de su mamá. O sea, Ay, el pobrecita. personaje de su mamá. En el principio de la película se nota como una persona superficial, ¿no? Ajá. Muy superficial, tarotista. Haciendo Claro, linchas digamos, ahí. Ajá, Susanita. Susanita. Ay, bueno, ahorita hablaremos de Sí, Susanita. ahorita estamos en Susanita. Pero sí, la mamá a mí se me hace una persona. Un personaje que pudieron meterle más. A mí me da lástima la mamá, ¿Te da sinceramente. lástima? A mí me da lástima. O sea, yo no le encuentro... Pues no es como que no le encuentre el chiste, pero tampoco le encuentro una finalidad. Y al final... Era o de sea, esas típicas señoras de esa época de que, pues, o se murió mi marido o ya me dejó y ya, ni modo, ya tuve hijos, ya. sí, Hasta o sea, aquí llegó mi vida. Exacto. Ya me exacto. dedico a hacer puras limpias y ya. Exacto, Total, o sea, entonces- pues algo para sobrevivir, pero en sí era como que una señora de muy sencillita, muy hay que respetarse y así, y creo que igual fue cuando le mandaron los aretes a Alma y que la señora creyó que eran para sí, creo que ella pues vio un rayito de esperanza, pero aún así pues no nos dio nada más, o sea, como que fue una persona que sí, pues pudimos ver como que cómo eran las mujeres de esa época, pero Pero mujeres ya. mayores de esa época, pero así, ya. Hasta ahí, literal. hasta ahí llegó su desenlace. Ajá. Sí, yo siento que sí fue un personaje que al principio sí tuvo algo para mí cuestionable, el hecho de obligar a su hija a casarse con alguien, pero siento que se redimió en el momento que le dijo, ¿sabes qué? Quédate con Abel, o sea, te quiere mucho, quédate con Abel. Cuando se entera que recibió una carta, Alma de Abel, y cuando se entera que Abel llama a Alma. ¿Sabes yo qué pensé en ese momento? Que también lo hacía porque pues Abel iba a regresar ya con dinero. O sea, por lo Exacto, Sí, y igual, dijo, ya nos conveniencia. vamos a casar Sí, claro. y ya. Sí, por el conveniente. Va a Por ahí- conseguir por ahí- un por ahí- dineral y... Por eso, O sea, al final yo no le veo como otro punto. O sea, yo sigo diciendo que fue interesada la mamá. O sea, de que claro, pues, ya es no se superficial. le hizo porque ya se murió el viejo. Sí, pero no dinero. como tal lo hizo porque, Ah. ay, es que este muchacho sí ama a mí. No, sí, no, no. no. O sea, lo vimos de que como al inicio decía, es que él no tiene nada, no tiene un futuro, Pues, pero ya que se fue al otro lado, ya que dijo, sí tengo dinero y me voy a regresar a casar contigo, ya fue que dijo, mi hijita, pues No, así pues sí cambian sí. las cosas. Ajá, Sí, te sí. conviene. Sí, porque sí, su bien. pensamiento siempre fue... muy monetario. Sí, pero, o sea, más bien fue querer conocer, o sea, él lo quería nada más porque quería experimentar. Pero pues ya ahí se fue desarrollando y pues según pues sí fue por amor, pero pues fue el dinerillo. Hablen de Abel. Yo quiero que funen a Abel. Yo tengo muchas maneras de funar a Abel. El Abelillo enamorado. Ay, nomás ¿Qué? no le convenía. Mira, a mí se me hizo muy egoísta. Bueno, primero, perdón por la palabra, muy pendejo de su parte hacerle caso a Chavita Ay, y irse a Estados Unidos nomás por decisión de Chava. Ay, es que fue Exacto. buen amigo, pero sí fue un Sí. pendejo. Fue un pendejo. Güey. y Bueno, todavía- que porque porque puso sí, antes fue a buen su amigo porque puso antes a su amigo que A su amor. a su amor. Pero, o sea, todavía, o sea, a mí se me hace como hasta una grosería el hecho de que la puso a esperar a Alma. De que, no, es que espérame, neta, espérame. o sea, Ajá, y le pidió, o sea, espera, prométeme que me vas a esperar. Sí, o o sea, sea, le hizo prometerlo y es muy, pero ¿por qué te vas a Dios mío, esperar? aunque Alma no lo hizo, pero es
¿por qué tú me esperas, güey? O sea, Exacto. si quieres cuando regreses, ahí vemos, ¿no? Pero, Ahí vemos. Ahí vemos. Que Alma sí lo consideró, o sea, No, verdaderamente sí, el primer tiempo sí lo esperó, Ajá. pero después fue como que llegó la aparición de la mamá de mi hija. Sí, o sea. Entonces, siento que Abel era un personaje que a lo mejor nosotros lo vimos como que, ay, es buen hombre, es buen muchacho, va a regresar por ella, tiene claras sus decisiones de que voy a trabajar, su idea de mover su estética y hacerla más grande y para de ahí sacar dinero, casarse con Alma, formar su familia. Creo que él tenía como que sus ideales claros y decisivos, pero al mismo tiempo pues era una persona que sí se dejaba influenciar y que a lo mejor no tenía como que su propia voz, o sea, como que Muy manipulable. exacto, o sea, él mismo decía de que no, es que yo no la voy a tratar así y yo la voy a dar a respetar, pero cuando su amigo sí llegó y le dijo, ¿sabes qué, mijo? Vámonos para el otro lado porque Sí. pues, yo ya maté a alguien, Ajá. ahí sí Y no se la va. pensó. Sí, Exacto, O sea, Pero pues su final, ¿qué opinaron de su final? ay, Ah, pues. Pues final y ya. al final. No, bueno, yo nomás quiero rescatar que el mejor personaje para mí fue Susanita. Susanita, una señora que creía todavía en el amor, en la Ajá. esperanza, y que aún así como que se Pues, metió en un tipo fue de... medio raro con Sí, su historia el fue bicho, media ¿no? rara, sí, claro, pero... Y parecía la única clienta de. ¿Saben qué pensé? Que tenía como Alzheimer y se le olvidaba, o sea, que ya había ido y volvía a ir para que se la llevaran y que se le había olvidado y que No, pero volvía a ir, ella o sea, en busca del amor. lo Volví a pensé. recaer. Ajá. No, sí, volvió a recaer. Pero sí, Susanita yo creo que es el personaje que le tuvieron que dar más tiempo en pantalla Sí. y no se lo dieron. De hecho, le dieron un premio Ariel a Ariel. la actriz. De hecho, es que es tan tierno el personaje que hace, es tan acorde a ella. Ajá. Merecía un episodio. Un de episodio, los que sí. hubo dentro de la O película. sea, Sí. córtenle Alma y pónganos a Y Susanita. pónganla. Sí, total. Por favor. Alma, por favor, quítenmela. Sí, o sea, Susanita muy soñadora, muy creyente del amor. Ella todavía, pues, Creo que se puede ver, yo creo que un poco más reflejado a la actualidad, creo yo. Sí. O sea, personas que ahora sí creen en el amor y pues tal vez que no se venden tanto a los hombres. Yo la puedo ver un poco más para acá que para allá. Pues yo creo que son películas muy interesantes. Creo que las dos abordan mucha violencia de diferente tipo, claro. Creo que los actores supieron reflejar bastante bien su papel y puedes conectar muy bien con todos. Y La música de las películas también fue un punto clave. sí. Los sonidos que se Sí. hacían. Fue sí. reconocido mucho en el Callejón de los Milagros, de hecho, por fuera, ¿no? Fue muy reconocida la banda sonora. Sí. Sí, pues el cine mexicano pues me parece que es muy padre por todo este realismo que muestra de la clase pues media baja. Bajísimo. Y que hasta ahora Bajito. sigue. Y que hasta ahora sigue. Y que sigue. Sí, sigue existiendo, chavos. Así es. Bueno, pues hemos terminado este episodio de 5 de copas y una de jarras. Esperemos les haya gustado. Que se suscriban a nuestro Suscríbanse a nuestro canal, denle like, nuestras redes síganos. sociales. Ayuda, Tercer parece- Ahora sí, episodio. pon nuestras Tercer redes episodio, sociales. Todas, tercer todas. aquí, por favor. Esperen el cuarto. El cuarto. Muy pronto. Y disfruten mucho estas épocas de Halloween y Día de Muertos. Vean las películas, por están muy favor, buenas. vean las Vean películas. películas. Bye. Bye. unida mi existencia. Y si vivo 100 años,